En este vídeo voy a explicar cómo encontrar los datos de una empresa en la base de datos SABI, que es una base de datos de empresas de la península ibérica, tanto españolas como portuguesas. Entonces, para acceder a esa base de datos, tienes que ir a la biblioteca, ahí buscar SABI y luego darle clic en el enlace de SABI. Y entonces cuando le des clic, aparecerá esta página. En esta página, para buscar los datos de la empresa, por ejemplo, Druni SA, copio el nombre, voy aquí y lo pego. Pego y entonces comienza a hacer la búsqueda, ¿lo ves? Y entonces tengo aquí dos empresas. Una es la correcta, la primera, que dice Druni SA. Entramos aquí y lo normal que nos piden para lo que suelen pedir de una empresa en el aspecto 1 suele ser el SENAE 2009 primario, código primario, que es este. En este caso, el SENAE primario es 4645, ¿vale? Otra cosa, este SENAE primario también suele aparecer en, en, en el PDF que recoge las cuentas anuales. Entonces, también suele aparecer, ya lo veréis, pero no te indica que sea SENAE primario en el PDF que aparecen las cuentas anuales. Sigo bajando y también podréis encontrar en esta primera página de la empresa, también podéis encontrar aquí la empresa que hace la auditoría, por ejemplo Deloitte en el 2023, la opinión. A veces esta información también la tenéis en el PDF, pero de una manera más extensa. Y la otra información relevante es decir quiénes son los accionistas. En este caso aquí aparecen los accionistas, Continente Hipermercados y Mac Retail, ¿lo ves? El 50% tiene cada una. Estos son, estas dos empresas tienen el 50% de Druni S.A. Y bueno, aquí hay más información, pero esos son los tres datos que suelen buscar. Sabiendo ya cuál es la actividad, o sea, cuál es el código SENAE primario 2009, entonces ya podemos buscar los competidores. Buscaremos los competidores de Druni en el año 2023 y los compararemos en cuanto a ingresos de explotación, total activo, ratio de solvencia y ratio de liquidez. Si no dice nada, porque claro, normalmente te suelen decir, mm, busca los competidores en función de los ingresos de explotación o en función de los ingresos netos del negocio o en función del número de trabajadores. Pero en este caso, si no dicen nada, como cuando haces la búsqueda te aparecen siempre los ingresos de explotación, como ahora lo vamos a hacer, pues lo haremos por defecto con los ingresos de explotación. Vamos a buscar, miren, para encontrar los competidores, ahora vamos a ir a inicio. En inicio voy a eliminar este resultado, ¿vale? Voy aquí a buscar, voy aquí a actividad. En actividad buscaremos clasificación de actividades. Le damos ahí clasificación de actividades y le doy y pego aquí el código. Le doy enter y me sale que ese código corresponde al comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética, por ejemplo, ¿vale? Al por mayor. Le doy aquí a aceptar y ya tengo aquí que hay en total en esta base de datos 5.517. Le doy ese resultado y cuando miro el resultado podemos ver que aquí a la derecha aparecen los ingresos de explotación del último año disponible, ¿lo ves? Pero claro, aquí hay empresas que tienen el último año disponible información del 23, luego hay datos del 24, hay empresas del 2007. Entonces yo, para poder coger los competidores, voy a cogerlos todos del año 2023, dado que la mayor, casi la mayor número de empresas con información del último año disponible son del 2023, ¿vale? Entonces, yo lo voy a hacer en base a los ingresos de explotación del 2023, ¿vale? Aquí están, sin tener en cuenta, o sea, la primera, la segunda, la tercera, tienen los ingresos de explotación que nos ponen en 2023, pero en cambio Coty Spain nos pone en 2024. Entonces, para tener las empresas solamente del 2000
2023 vamos a ir aquí a añadir y en ingresos de explotación aquí le doy a modificar y aquí voy a ir a años absolutos 2023 y años relativos ya no aparecen. Entonces ahora me van a aparecer solo las empresas del 2023. O sea, fíjense que hay dos empresas, L'Oréal División Productos Gran Público está extinguida y la otra también. Esas dos las voy a eliminar. Elimino estas dos, ¿vale? Elimino estas dos y elimino estas dos de aquí también. Elimino estas dos de aquí. Ya tengo eliminado dos, me quedan L'Oréal, Druni, LVMH, Coty, China y Claret. Entonces ahí ya tengo solamente empresas en las que me quedo con estas empresas, me quedo con estas 6 empresas, ahí está incluida Druni y dos competidoras, y entonces tengo este resultado que, que voy a copiar aquí, ese resultado, pero claro, yo los voy a coger como competidoras a esas empresas, ¿vale? Pero o sea, esto es el resultado, a esas empresas las cojo como competidoras, o sea, está Druni y las otras 5, porque tenemos desde los ingresos de explotación más altos a los más bajos. Y son con los años, con los datos del 2000, los ingresos de explotación que tenemos aquí son los del 2023. Son los ingresos de explotación del 2023 los que tenemos aquí, ¿vale? Vale, ya tenemos que las competidoras serán estas 5 y Druni es la referencia. Y ahora pues hay que comparar a la empresa que nos piden, la vamos a comparar en base a los ingresos de explotación, total activo, ratio solvencia, ratio liquidez. Porque eso es lo que había formulado aquí. ¿Lo ves? Aquí lo había formulado. Que los comparemos en cuanto a ingresos de explotación, total activo, ratio solvencia. Pero para poder coger a los 5 competidores, me he basado en los ingresos de explotación del 2023, ¿vale? Del 2023, sabiendo que ahora son esas 6 empresas, 5 y la empresa de referencia. Ahora voy a añadir las otras variables. Voy a añadir las otras variables que son activo total. Para ir a total activo, para añadir la variable total activo, vamos aquí, datos financieros, perfil financiero y aquí pongo total activo. Desactivo aquí y pongo aquí 2023, ¿lo ves? Y así ya tengo total activo. Luego, para añadir los ratios de solvencia y de liquidez, vamos por la ruta datos financieros, ratio de formato global, estructura. Vamos por ahí. Ratio de formato, aquí ponemos estructura, ratio de formato global y aquí estructura. Y aquí marco el ratio de solvencia, desactivo el último año, cojo 2023. ¿Lo ves? Y luego marco el otro ratio de liquidez. Ya está. Si por alguna razón se marca algún otro año, lo elimináis de aquí. ¿Vale? Aquí aparecen las 4 variables, ingresos de exportación, total activo, ratio de solvencia, ratio de liquidez. Pero hemos cogido a las empresas, las primeras 5 las hemos cogido por los ingresos de explotación del 2023. Una vez sabido que eran estas, ya ahora yo sé que estas son las empresas, pues directamente he añadido las otras variables, ¿vale? Y ahora aparecen las mismas empresas en el mismo orden, ¿lo ves? Todas aparecen ahí. Yo no voy a cambiar el orden está por los ingresos de explotación. Para poder visualizar con más comodidad, cojo esto, son los ingresos de explotación de mayor a menor, luego el total activo, que es la otra variable, y los otros datos, ratios de solvencia y ratio de liquidez. Entonces ya tenemos aquí las cuatro, las cuatro variables, o sea, los 4 datos que queremos de cada empresa, y es lo mismo. Ahora lo podemos ver, las 5 empresas más serie. O sea, aquí es lo mismo, lo único que ahora aparecen las otras 3 variables, ¿vale? Y es lo que tendríamos aquí, como ves, es lo que tendríamos aquí. O sea, ingresos de explotación, ahí aparecen las 6 empresas
y luego las otras variables. Entonces ya tendríamos, en base a esto, ya podríamos hacer la comparación de cómo se sitúa Druni respecto a las otras empresas, en qué posición se encuentra en cuanto a ingresos de explotación, total activo, ratio de solvencia, ratio de liquidez. En cuanto a ingresos de explotación, pues se encuentra en la segunda posición. En cuanto a total activo, también lo ves. En cuanto ratio de solvencia, el ratio de solvencia, el más alto lo tiene el VMH, luego lo tiene China Red, ¿lo ves? O sea, el tercero L'Oreal y creo que el cuarto, 1,21, lo tiene Druni. Y así. Y el ratio de liquidez más elevado, aquí lo tiene LVMH. Y luego vemos que aquí Druni ocupa la última posición en cuanto a sus 5 competidoras. Con ellas son 6, ¿vale? Y esto sería lo más habitual que vais a hacer con Sabin. Estos listados de las empresas competidoras, añadiendo más variables, ya está. Es lo que les suelen pedir. Pero, claro, si no te dicen nada, vamos a coger como referencia los ingresos de explotación para coger el listado de los competidores. Y a partir de ahí hemos añadido las otras variables, como veis, ¿vale?